Marcos capítulo 11, versículos 12 al 21. Y el día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y vieron de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas, palomas, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo, y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los príncipes de los sacerdotes, y procuraban cómo le matarían, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Mas como fue tarde, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordóse, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias también, Padre, porque usted es bueno con nosotros y nos da su palabra para que la podamos escudriñar. Gracias también porque mediante esta búsqueda, Señor, podemos conocerlo a usted, conocernos a nosotros también, porque es como un reflejo, un espejo, Señor, para ver qué hay malo en nuestra vida, para poder purificarnos, Señor, santificarnos y ser más como su Hijo. Ayúdanos, Señor, a tener este carácter de cristiano para que podamos ser fieles hijos suyos y dar un buen testimonio. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Voy a leer el versículo 12, 13, 14, 20 y 21. Lo demás nos sirve para tener un contexto intermedio. Y al día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó, si quizá hallaría en ella algo. Y como vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Y entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: Nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Y el versículo 20-21. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dice: Maestro, he aquí la higuera que maldijiste, se ha secado. Este es uno de los pasajes que quizás más suelen incomodar a primera lectura. El Señor Jesucristo viene de un contexto donde está sanando leprosos, está perdonando adúlteros, está compartiendo con pecadores, y aparece acá de la nada maldiciendo un árbol, porque tuvo hambre y no encontró qué comer. Si me preguntan a mí, algo muy chocante. Yo diría como que quizá este pasaje está medio raro. Y el evangelista, más encima, para que la escena resulte todavía más extraña, agrega esta nota que parece que el árbol no tenía culpa alguna, porque no era tiempo de higos, dice Marcos. Entonces nos encontramos en una situación muy compleja. Y lo común sería preguntarnos ya: ¿y qué culpa tenía la higuera? Si me preguntan a mí, yo creo que ninguna. Esa pregunta, hermano, es la puerta precisa para este pasaje, porque si nos quedamos con esta impresión de que aquí hay un acto, quizás de mal humor, no hemos entendido nada. Lo que tenemos delante no es un arranque de ira, de irritación por parte de Jesús, es una parábola que está representada, es una lección que se enseña no con palabras, se enseña con un árbol, y no está dirigida a la higuera, está dirigida a los discípulos que estaban con él. Esto, el versículo 14 se encarga de aclararlo, porque ellos estaban oyendo. Hay algo más, hermanos, que quiero que notemos antes de avanzar, porque es la llave de todo el pasaje. Fíjense en el orden de los hechos del capítulo completo que leímos. Bueno, de este extracto. Jesús lo primero que hace es maldecir la hoguera en el versículo 14. Inmediatamente después, en los versículos 15 al 19, entra al templo y lo purifica.
Y recién al día siguiente, en el versículo 20, los discípulos ven que la hoguera está seca. Pedro lo anuncia. Acá lo que hace Marcos es que pone la purificación del templo dentro del episodio de la higuera. Lo mete en el medio, como lo que tenemos que hacer con el diezmo, y lo tenemos que meter dentro del sobre. Lo mismo, eso está haciendo Marcos. El suceso de la purificación lo mete dentro del suceso de la higuera. Y no es un descuido, no es un problema de redacción, sino es la manera que tiene el evangelista de decirnos que estas dos escenas están correlacionadas y se explican una con la otra. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, versículo 16, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo, 17, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito que mi casa, casa de oración, será llamada por todas las gentes? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La higuera es el templo. Y el templo era en ese momento la institución religiosa más grande jamás conocida. Era la más concurrida, era la más ocupada de todo el mundo. Los sacerdotes para trabajar iban por turnos. Los sacrificios que se hacían empezaban a humear desde temprano, como el incendio que hubo cerca de nuestra casa, humeaban desde temprano. Solo que acá mediante sacrificios, no porque se quemaba un sitio. Habían peregrinos, llegaban desde todas las provincias, había comercio, también había ruido y también había movimiento. Desde lejos, si es que vemos este templo, era como un árbol, muy frondoso, el más frondoso que quizá había sobre la tierra. Cualquier persona que se situara lejos iba a ver ese templo y decía: hay mucha actividad. Desde lejos se podía ver. Ahora el problema es que nuestro Señor se acerca a buscar fruto y no lo encuentra, no haya fruto. Esa es la lección. Esa es la lección que se encuentra acá, y es bueno que la tengamos claro para que podamos dilucidar cómo va a ser esta predicación en adelante. Este es el tema. Dios acá no juzga la vida religiosa por el follaje, por esta apariencia, sino por el fruto. 1. La higuera prometida de lejos. Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Esto en homilética se enseña como un principio de proximidad. Primero empezamos por lo lejos, luego nos trasladamos a lo más cercano. Ya, acá Marcos hace lo mismo. Empezamos por la distancia, viendo de lejos. Desde donde el Señor venía caminando, la higuera se veía bien. Tenía hojas, y en aquella región, según señalaban algunos comentaristas que leí, la higuera echa sus primeros frutos junto con las hojas, o incluso echa sus primeros frutos antes que las hojas. De manera que un árbol cargado de hojas estaba, por así decirlo, ya anunciando fruto. Estaba cercano. Las hojas eran la promesa, y el que caminaba con hambre por ese camino tenía toda la fe y toda la razón del mundo para acercarse esperando que hubiera fruto. Y aquí hay algo que conviene decir y ver con cuidado, porque toca directamente toda la doctrina de nuestra iglesia. Nuestra confesión y en realidad nuestra creencia distingue entre la iglesia visible y la iglesia invisible. Todos los miembros cuando parten por catecúmenos tienen esa distinción. Entonces la iglesia invisible somos todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Y esa distinción no es un tecnicismo, no es algo que sea del seminario presbiteriano, es una advertencia pastoral. La iglesia visible es la que se ve desde el camino. La iglesia visible es la que tiene hojas, tiene nombres, tiene todo un registro de miembros, tiene un informe con la asistencia a la escuela dominical, tiene un registro de ofrendas, tiene bautismos, tiene todo un orden de culto, y todo eso es real y todo eso es muy bueno. Pero la Biblia nos enseña que la iglesia visible puede contener lo que Dios no ha plantado. ¿Qué dice Apocalipsis 3.1 respecto a la iglesia de Sardis? Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. ¿Qué cosas nos dice? Yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Veamos cómo se construye esta frase, porque es muy brutal, es muy potente. Tienes nombre, que vives y estás muerto. No dice que Sardis fue una iglesia escandalosa. No dice que fue una iglesia que tenía herejías.
No dice que estaba descuidada respecto a todo el sistema litúrgico de orden de culto, no, al contrario, dice que tenía nombre, que estaba ordenada, tenía reputación, tenía follaje, tenía hojas, pero por dentro estaba muerta. Y acá esto nos apunta directamente a nosotros, pero quizás a uno más que a otros. Una congregación desordenada sabe que está desordenada. Una iglesia que ha abandonado la sana doctrina sabe en el fondo que la abandonó. Esta gente lo sabe. Pero una congregación presbiteriana fundamentalista bíblica, ordenada, confesional, con cientos de años de teología sólida detrás, tiene hojas magníficas, tiene un follaje precioso. Y este follaje, estas hojas magníficas, es el mejor lugar del mundo para esconder cuando no hay fruto. Piensen en estos árboles frutales que uno ve en los patios de las casas antiguas. Esto el pastor Ángel me lo ha comentado más de una vez. Son hermosos, son árboles gigantes, grandes. Pueden dar sombra en enero y uno se puede sentar debajo, acostarse y ver cómo la brisa llega. Si uno pregunta cuántos duraznos dio el año pasado, la dueña de casa va a contestar, chuta, este nunca ha dado nada. Pero es tan lindo que me da pena sacarlo. Por lo menos cumple con una función de que da sombra, pero un árbol que debía dar fruto no da fruto. ¿Qué pasa? Hermanos, hay vidas cristianas que llevan 20, 15, 30, 40 años dando sombra y ni un solo durazno. Puede pasar. Punto 2. La higuera engañaba, pero de cerca. Versículo 13, segunda parte. Se acercó, si quizá hallaría en ella algo, y como vino a ella, nada halló sino hojas. Este es el segundo movimiento que el texto escrito por Marcos nos dice, que el Señor Jesús se acerca. Esta es una palabra que quizá debería hacernos pensar toda la semana, todo el mes, toda nuestra vida. Lo que hace Jesús es que no evalúa el árbol desde la distancia, desde lejos, desde el camino. Jesús va a él. Y esa cercanía es lo que muestra el verdadero fruto por parte del análisis que hace Jesús. Él no lo ve desde la distancia y dice, no, ahí no hay fruto, no, él se acerca. Y cuando se acerca descubre que eso es pura hoja y nada haya, sino hojas, dice el pasaje. Esto es un principio doctrinal muy fuerte que nosotros como presbiterianos creemos. Dios nos juzga por lo aparente. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. El juicio de Cristo sobre nuestra vida no se hace respecto a una distancia respetuosa, respecto a cómo nos podrían juzgar los hermanos que están en la banca, ni a la distancia que quizá nos juzgamos nosotros mismos a nosotros, que es todavía mayor. Cristo lo hace de cerca. Ahora bien, ¿cuál es el fruto que Cristo viene buscando? Esto tenemos que responderlo muy bien, porque si lo respondemos mal, corremos el riesgo de que toda nuestra predicación y todo nuestro discurso se convierta en moralista. Y eso sería exactamente un error contrario a lo que estamos combatiendo. El fruto no es una actividad religiosa, porque si fuera una actividad religiosa el fruto, el templo del versículo 15 habría estado repleto de este fruto. El fruto tampoco es rendimiento personal. Pablo lo define de una manera que no deja lugar a dudas sobre su origen. Es la definición de Gálatas que conocemos en el versículo 5, en el capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fruto del Espíritu, hermanos, fruto del Espíritu, no es fruto del esfuerzo, no es fruto de la crianza, no es fruto de la buena costumbre. El árbol no fabrica la fruta apretando los dientes, haciendo fuerza, lo produce porque está vivo, y la savia del árbol sube. Y noten la clase de cosas que hay acá: caridad, amor, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas se miden desde la cercanía. Nadie ve desde la vereda del frente si un hombre es manso. Si un hombre es manso, yo no lo puedo saber a la distancia, eso lo sabe su mujer, lo saben sus hijos, lo saben sus empleados, sus jefes. El hermano con quien tuvo un problema hace 15 años y nunca lo arregló. El follaje, hermano, se ve de lejos. El fruto no se puede ver de lejos, el fruto se conoce de cerca.
Dicho todo esto, quiero que escuchen también la paciencia de Dios en este asunto, porque el Evangelio de Lucas nos guarda una parábola que logra ponderar y equilibrar esta escena. Lucas 13, del 6 al 9. Y dijo esta parábola, versículo 6. Tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo el viñero, he aquí 3 años ha que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala aún este año, hasta que la excave y la estercole, y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Este es el corazón de todo el asunto. El dueño tiene todo el derecho a cortar, pero no corta todavía. Cava, abona, espera un año más, trabaja. Que ninguno de nosotros salgamos hoy pensando que Dios está con un hacha en la mano buscando pretextos, porque la misma advertencia que nos inquieta es la prueba de que todavía hay tiempo. El árbol que fue cortado ya no recibe sermones, nosotros sí los estamos recibiendo. Punto 3. La higuera se secó desde la raíz. Versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Acá ya llegamos al pasaje final de todo este análisis. Y Marcos no quería que esto se nos pasara. No dice que la higuera se hubiera secado. Además de que se secó, agrega la fuente. Se secó desde las raíces. Un árbol se puede secar de muchas maneras. Un árbol se puede secar por arriba, cuando le falta agua un par de meses. Se le caen unas hojas, quedan algunas ramas peladas, y al año siguiente, si es que vuelve a haber lluvia o si vuelve a tener una fuente de agua, rebrota. El árbol se puede secar de muchas maneras. Mi mamá tiene muchas plantas, entonces si no le pongo la suficiente agua se puede secar, pero se seca desde arriba. Cuando un árbol se seca desde la raíz, no hay temporada que pueda devolverlo a la vida. Entonces el problema vemos que nunca estuvo en las hojas. Las hojas, la apariencia externa, era el síntoma más engañoso de todos. Y esto, hermanos, es precisamente lo que Juan el Bautista ya había anunciado desde el principio del ministerio de Jesucristo, con una imagen que apunta al mismo lugar exacto. Versículo 10 de Mateo 3. Ahora, ya también la segura está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. La segura es un hacha. Ahora ya también la hacha, en este caso, está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y es echado en el fuego. A la raíz, hermanos, no a las ramas. El juicio de Dios no tiene que ver con estética, no es un juicio cosmético, y por eso la solución tampoco es externa, y no puede serlo tampoco. Acá tengo que decir algo que quizá va en contra de todo el instinto religioso que podríamos tener. Cuando un cristiano se da cuenta que no está dando fruto, ¿cuál es nuestra reacción natural? Es agregar hojas, es asistir más, servir en algún departamento de la iglesia externo, leer más capítulos de la Biblia por día, poner más en la ofrenda, diezmar más, diezmar, para los que no lo hacen. Nada de esto es malo, al contrario, son los medios que Dios nos señala a nosotros. Pero si se hacen como remedio, se están haciendo al revés. Porque todo eso que nombre asistir, la asistencia a la iglesia, la lectura bíblica, la ofrenda, la consagración, todo eso es el fruto, pero no es la raíz. Es el hombre que ve que su árbol no da fruta y sale a amarrarle manzanas con un alambre, o va con la gatita y pega manzanas en la rama. No, eso está muy mal, porque lo que necesita un árbol seco desde la raíz no es decoración. Lo que necesita un árbol que ya secó desde la raíz es vida nueva. Y esa obra es una obra que ninguno de nosotros puede hacer por sí mismo. Ezequiel 36, 26 y 27. Yo os daré corazón nuevo,
y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis mandamientos, y guardéis mis derechos, y los pongáis por obra. Noten el orden, hermanos, porque todo el Evangelio está en estos dos versículos. Primero, corazón nuevo. Después de corazón nuevo, andar en los mandamientos. Nunca al revés. No es por obras. Dios no nos pide que primero produzcamos fruto para conseguir la vida. Primero nos da la vida, y de esa vida que nos ha dado, una vida nueva, sale el fruto. Y noten quién es el sujeto activo, el que actúa en cada verbo. Os daré, pondré, quitaré, haré que andéis. No hay un solo verbo, no hay alguna alusión donde el sujeto activo, el que actúa, seamos nosotros. En ninguna parte. Os daré, pondré, quitaré, haré que andéis. Nosotros no tenemos parte ahí, porque no depende de nosotros la obra de Cristo. Esto se puede ver en Juan 15, del 4 al 5 también, con la figura de la vid y los pámpanos. Versículo 4, estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, si no estuviera en la vid, así ni vosotros, si no estuvierais en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Los que tienen alguna cercanía con el campo sabrán lo que es un injerto. Se toma una vara de una variedad buena y se une con en la agricultura, en todo lo que tiene que ver con el campo, se une con un arbolito que ya tiene raíz y tiene una raíz firme. Entonces esta vara injertada empieza a dar fruta. Da fruta abundante y da fruta de calidad. Pero ni una gota de la savia que sostiene y que produce el fruto es suya. Si la cortan del patrón, así se llama a donde se adhiere el injerto, se seca. En una semana se seca. Por muy buena que fuera la variedad y el fruto que estuviera dando, pero una semana fuera, se seca. Eso somos nosotros. La única razón por la que un pecador da fruto de caridad, de mansedumbre, de templanza, es porque ha sido injerto en Cristo por pura gracia. El fruto es nuestro en el sentido de que crece en nuestras ramas, pero la fuente, la savia, para que ese fruto se dé nunca ha sido nuestra. Depende de Cristo. Y eso es algo muy positivo para nosotros, porque hace que nuestra confianza plena esté en Él y dependamos completamente de Él. Y nos concentremos en lo realmente relevante, no en la decoración, sino en ver dónde está nuestro sustento, dónde está nuestra base. Para concluir, volvamos por un momento al templo, porque ahí cerramos todo el círculo. Aquel día en Jerusalén habían dos cosas mirándose de frente: un árbol lleno de hojas sin un solo higo, y un templo lleno de ruido sin una sola oración. Y el Señor, que tenía hambre de las dos cosas, no encontró ni fruto, no encontró ni adoración. Encontró hojas, encontró follaje. No quiero que salgamos hoy de acá preguntándonos si tenemos hojas, porque se los voy a adelantar, tenemos hojas, muchas. Tenemos doctrina, tenemos orden, tenemos estatutos de la iglesia, tenemos una constitución, tenemos historia. Nada de eso hay que despreciarlo, tampoco hay que desperdiciarlo, porque Dios nos los dio a nosotros. Gloria a Dios por eso. Pero las hojas nunca fueron la pregunta, y nunca fueron la respuesta tampoco. La pregunta es mucho más callada, y es una pregunta personal, es una pregunta que cada uno se tiene que hacer a sí mismo. La pregunta es una pregunta individual, que nos tenemos que hacer cada uno de nosotros. Si el Señor se acercara hoy a mi vida, y notemos cómo se formula la pregunta, no estamos pidiendo que nos mire desde lejos, si se acerca. Tal como se acercó de esa higuera, camino a Betania, ¿qué hallaría? ¿Encontraría paciencia con mi mujer,
con mi marido, con mis hijos, con mis padres. ¿Encontraría benignidad con el hermano que me cae mal? ¿Encontraría templanza en aquello que llevo años administrando a medias? ¿O nada hallaría sino solo hojas y ningún fruto? Si la respuesta nos deja incómodos, hermanos, que no nos lleve a agregar más hojas, más follaje o a agregar frutos artificiales. Nos tiene que llevar a la raíz. Que nos lleve a aquel que dijo: sin mí nada podéis hacer. Y no lo dijo para desanimarnos, al contrario, nos dijo para librarnos de la ilusión agotadora de que el árbol puede fabricar su propia savia y que depende de mí la salvación poco menos y que todo depende de mí. No es así. Si la respuesta nos deja incómodo, es un muy buen indicador, porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Y también puede ser que el Señor quiere que reflexionemos sobre esto y podamos sustentar bien nuestras bases como cristianos. El árbol que está unido a la vid da fruto en su tiempo, y no porque se esfuerce, da fruto porque está vivo. Que el Señor nos conceda, hermanos, que seamos hallados por el que Él nos encuentre, que llegue a nuestra vida y que nos analice. Y que cuando venga a buscar fruto en nosotros, haya fruto, no solamente hojas. Y también haya que este fruto justamente es porque Él nos salvó y nos escogió antes de la fundación del mundo. Oremos. Padre nuestro que está en los cielos, le damos gracias por un día más de vida. Gracias, Señor, porque usted es muy sabio, Señor, y nos da su palabra para que la podamos estudiar. Gracias también porque nos da un lugar para poder reunirnos, Señor, y nos da esta palabra fiel, Señor, digna de ser oída por nosotros, de ser estudiada, para que podamos ver nuestra vida, Señor. Gracias porque tenemos su Espíritu Santo que nos redarguye, pero le pedimos que cada uno de nosotros pueda hacerse esa pregunta. ¿Qué hay en mi vida? ¿Hay hojas? ¿Hay decoración? ¿Hay frutos? ¿Y esos frutos vienen de usted? Ayúdenos, Señor, a ver dónde está nuestro fundamento, porque si no está en usted, ¿qué puede pasar? Estamos a tiempo de darnos cuenta, de entregarnos completamente a usted, para así dar fruto por consecuencia de habernos entregado y de ser dependientes de usted, aquel que nos ha salvado. Sea con cada uno de nosotros en esta semana para que podamos reflexionar en las palabras que hemos oído el día de hoy, que hemos estudiado, para que podamos dar buen testimonio respecto a nuestros pares, Señor, y sea con nosotros, Señor, redarguyéndonos, mostrándonos, Señor, aquello que hay que cambiar en nuestra vida para que podamos ser hijos suyos fieles, que den buen testimonio en donde quiera que se encuentren. Siga cuidándonos, Señor, en todas las actividades que tendremos durante esta semana. Cuida a nuestro pastor que nos está escuchando, que está en Colombia, a este nuevo pastor que se ha recibido y todo lo que está haciendo nuestro pastor Ángela. Ya cuídelo, protéjalo. A mi hermana Marcela, a mi hermano Claudio, a su familia, que puedan estar bien en todas las necesidades que ellos tengan como familia, personales y espirituales también. Sea con mi hermana Siglinda, con sus familiares, con su tía Aurora, Señor, con sus hijos. Sea con ella para que le dé fortaleza y salud. Y sea conmigo tanto en el plano académico, que ya mañana termina todo, como en el espiritual, para que cada día pueda estar reflexionando en dónde está puesta mi base y que no esté puesta en mí, sino en usted. Sea con cada uno de nosotros. Se lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.